Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues aquí estamos un mes más en este retiro en el que hoy nos disponemos a meternos un poco, quería ya que nos fuéramos preparando, en lo que celebraremos la Semana Santa. Más que nada porque así en el elenco de temas que hay para este mes, pues se hablaba de la Cuaresma y también se hablaba de San José. Lo que pasa es que ya hemos pasado San José, con lo cual hablar de San José ahora ya era anacrónico, por así decirlo, ¿no? Por eso, y el siguiente retiro nos toca después de Semana Santa, Y hablar de la Semana Santa cuando ya ha pasado, pues dije, habrá que hablar entonces de la Pascua de Resurrección, lógicamente, ¿no? Son temas que nos tocan el corazón y que de alguna manera tenemos que ir también preparándonos, y viene bien para prepararnos a vivir esos días santos como el Señor quiere de nosotros, ¿no? Por eso voy a centrarme en este primer rato de oración en un tema, si quieres lo titulo de esta manera para que ya centres también tu oración y si alguno se duerme por lo menos sepa de qué he hablado, ¿no? El misterio pascual, el amor incondicional de Jesús. Eso es lo que yo quería hablar, muy centrado especialmente en la última cena y en la Eucaristía como misterio, como presencia y también como sacrificio en la misa. Algunas pinceladas sobre eso porque es un tema, como bien ves, muy amplio. El caso es que hagamos nuestra oración, se trata de eso. No es una clase esto, sino que es un rato de oración tuyo personal. Muchas veces lo habrás escuchado, ¿no? Y nos hemos asombrado, no dejamos de hacerlo ante este misterio de amor que es manifestado en la Eucaristía, tanto como su presencia real, como te digo, como sacrificio de la misa. Y hacer oración delante del Señor en la custodia, por ejemplo, en una adoración eucarística, o pararnos a considerar ese misterio en nuestro corazón, leer cosas que nos ayuden a poder pensar en esos temas, siempre, de alguna manera, nos tocan el corazón. Es decir, no pasa desapercibido para un cristiano la presencia real del Señor en el sagrario y la misa como misterio, como realidad, como sacrificio, etc. Vivimos de eso, de hecho. Vivimos de eso. Para nosotros es un punto fundamental. Para muchos de vosotros, que además que vais todos los días a misa o muchos días, seguro los domingos, pues es un punto clave. La misa de cada día. La misa de cada día. Vivimos de eso. Para nosotros es fundamental. Y por tanto, queremos entender más este misterio, meter más la cabeza, descubrir más el amor de Dios ahí en ese misterio. ¿Por qué? Porque vivimos de la misa, porque para nosotros es clave. El año pasado me acuerdo que estaba haciendo el oficio de los oficios de Semana Santa en una aldea de Galicia, cerca de Tui, por aquella zona, ¿no? Una aldea total. Y el jueves, la vigilia pascual, que celebramos allí con unas cuantas paisanos y había bastante gente, sí, para lo que sea aquellas aldeas había bastante gente. Terminó la vigilia pascual
con una pequeña celebración festiva fuera de la iglesia, en un pequeño local, muy sencillo, con una rosca y un poquito de vino, normal, celebrar lógicamente la vigilia pascual, ¿no? Y un poquito de aguardiente también, que es importante. Y además había botellas de aguardiente y botellas de no sé qué, y las de aguardiente desaparecieron, se las acabaron, se ve que... Y entonces a una paisana, que era la sacristana, la mujer que llevaba todo aquello, le comenté, bueno, pues mire ya, mañana, domingo de resurrección, he tenido ya la vigilia, ya está en su misa, a descansar. Y me miró la mujer y me dijo, no, mañana, domingo, mi misiña no me la quita nadie. Es decir, me hizo mucha gracia, pero al mismo tiempo la actitud de aquella mujer, porque no hacía falta, evidentemente, había estado en la vigilia pascual, pero la misiña suya, decía ella así, del domingo era fundamental. Bueno, pues es ese concepto que el buen cristiano tiene de la misa del domingo, el día del Señor. Fijaros, yo creo esto tendríamos que darle mucha importancia. Es decir, porque podemos reducir el domingo a la misa. No es poca cosa, evidentemente, pero podemos como distorsionar realmente lo que significa el día del Señor como si fuera lo único la misa, que es lo central, es verdad. Pero no olvidemos todo el aspecto que tiene el día del Señor en el sentido de familia, descanso, fiesta, compartir, atención de los mayores, de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos también que son días en los cuales, el día en el cual la Iglesia está celebrando cada domingo la resurrección del Señor. Por tanto, para todos los cristianos es un día que no se centra solo en una celebración eucarística, insisto, que es lo central, sino en todo lo demás. Es decir, el domingo, Día del Señor. ¿Os acordáis de aquella encíclica de Juan Pablo II, el Dies Domini, que os recomiendo cuando podáis volver a leerla, porque explica muy bien este sentido del domingo, ¿no? Como día central de la vida de un cristiano, ¿no? Que evidentemente es como reducir todo el año litúrgico. El año litúrgico está centrado en el Triduo Pascual y especialmente en la resurrección del Señor. Bueno, pues cada semana eso se repite, especialmente el domingo, el día del Señor. Bueno, vivimos de la misa, de ese sacrificio. Y sabemos además que es algo que en la fe cristiana y en la tradición cristiana ha quedado como un punto importante. De hecho, podemos leer textos del siglo I, del siglo II, donde los cristianos ya se reúnen en asamblea los domingos, el Día del Señor, para celebrar juntos, a veces en las catacumbas, otras veces en lugares, porque había libertad, más públicos, celebrar juntos aquel día que es el día del sol, decían ellos, el día del Señor. El sol porque la celebración estaba dirigida al sol naciente, es decir, a Oriente, donde venía Cristo, donde vino Cristo. Mirábamos a Oriente. Bueno, estos ya son temas que no... Pero en fin, el día del Señor, celebramos, ¿no? Claro, y además eso lo celebraremos, o sea, lo reviviremos de una manera muy patente en el Triduo Pascual, especialmente en el primer momento, en el Jueves Santo. Fijaos que además se va preparando todo, si os paráis, yo os recomiendo que lo hagáis toda la semana anterior, la semana que llamamos de Pasión en tantos sitios, ¿verdad? La semana anterior, pues ya tiene sus textos especiales. Pero llegamos al Lunes Santo, al Martes Santo, al Miércoles Santo. Muchos de vosotros sois cofrades, pero salís a las procesiones, vivís también la Semana Santa muy interiormente, por eso. Pero si ya cogéis los textos, veréis que todo se va preparando para llegar al momento del Triduo Pascual. Y ahí, pues hay textos. El Lunes Santo, pues la tradición de Judas. El Martes Santo, cuando el Señor pues va a aquella casa y aquella mujer rompe el frasco de alabastro,
Es decir, se prepara todo para que el Señor, metido ya en ese recogimiento interior, llegase al día de la cena pascual. Y la prepara, le dice a los apóstoles: id a tal sitio y preparad, encontraréis tal, ¿no? Encontraréis una sala, preparad allí la cena pascual, la vigilia, lo que ellos vivían, ¿no? La Pascua. Y claro, llegar allí, aquel momento en el que el Señor va a vivir la última cena, con lo que supone, y va a presentarles además a los apóstoles lo que va a pasar después, y va a abrir su corazón en una oración profundamente, de un recogimiento muy profundo. Claro, para ellos es algo inesperado, porque han celebrado la Pascua, pero después de la Pascua el Señor empieza a hablar de otras cosas. Y además se ha puesto de rodillas, les habla a los pies. Y por tanto ha manifestado a través de un gesto muy significativo que viene a servir a los demás. Y entonces cuando el Señor realiza ese misterio que queda grabadísimo en el corazón de los apóstoles, el pan, el vino, les da la posibilidad de hacerlo ellos también: haced esto con conmemoración mía. Estamos asistiendo en ese momento, pensadlo, a la primera misa, realizada antes del sacrificio, antes de la pasión, como preparación para lo que va a ser después. Claro, nosotros asistimos a esa misa. Yo os diría que lo pensemos de alguna manera como lo que es realmente, y esto se ve mucho en el Apocalipsis también. Es decir, cada misa sería, podríamos decir, una imagen muy atrevida, pero perdonadme que lo haga así, es como si abriéramos una ventana en el cielo, una especie de túnel del tiempo, y estuviéramos asistiendo de esa misa a la última cena. Esa misa que tú asistes a diario, se está renovando el mismo sacrificio del Calvario, de manera distinta, incruenta, sí, pero lo mismo. Estás asistiendo como uno más a aquella última cena del Señor, y a su pasión, y a su resurrección. En ese misterio que tú asistes, participas, mejor me gusta decir más que asistir, porque el que asiste es el que está inactivo, y en la misa estamos todos activos, porque todos participamos, somos parte de ese misterio, no solamente el sacerdote, sino todo el pueblo fiel que está allí, incluso toda la creación. En esa misa tú estás asistiendo a lo mismo que hizo Jesús. De ahí la importancia. De ahí la importancia. Y de ahí que asumamos, ¿no?, cada uno de nosotros, la importancia que tiene para nosotros eso, la misa diaria, y sobre todo enterarme. Y podemos pensar cuántas misas escuchadas distraído, cuántos momentos en los cuales pues a lo mejor no valorar realmente el sentido más profundo de esta celebración eucarística. Cuántos momentos, pues por lo que sea, ¿no?, en muchos de vuestros casos, pues a lo mejor por vuestros hijos, por mil cosas, a lo mejor la misa ha sido un poquito como corriendo deprisa, no sabía cómo, ¿no? Hoy a la tarde, me he ido antes. No olvidéis, es una ventana en el cielo. Nos asomamos a 2000 años de historia. Miramos por esa ventana lo que pasó hace 2000 años, y estamos ahí presentes. Y entonces, si luego ya te paras un poco, aquí tenía, pero no me da tiempo a verlo todo, si te paras un poco y vas viendo el desarrollo bien vivido y bien de toda la ceremonia eucarística, de la misa en concreto, pues tanto la parte de la liturgia, el acto penitencial, como la liturgia de la palabra, como la liturgia eucarística, como toda la parte de la comunión, te vas dando cuenta que estamos siguiendo un ritmo precioso, cadencial, en el cual vamos
viendo cómo Cristo se ofrece, nos forma con la palabra, se ofrecen el pan y el vino, donde nosotros también nos ponemos, y se entrega en el sacrificio, en la consagración y luego en la partición y en la comunión. Y todo es esa repetición de lo que estábamos hablando. Y tú estás ahí y yo también. Es decir, tú estás presente, porque en cada misa está toda la humanidad, toda la creación. Y cuando el sacerdote levanta el pan y el vino, está repitiendo los gestos de Cristo. Y cuando levanta el pan y el vino después de la consagración y acaba la liturgia la palabra eucarística con ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, repetimos, todos contestamos, amén, que es un acto de fe. Esto que estoy viviendo es real. Y ahí estoy yo. Y ahí estoy yo. Y cuando me acerco a recibir a Jesús, soy partícipe también de toda la Iglesia que participa de esa comunión, de ese alimento, que es alimento del alma, por el que desearon los profetas recibirlo. Hablaban del maná, ¿verdad? Una imagen, del pan que tuvo Elías cuando le dejó el Señor allí para que andara un camino largo. Este es el pan de los ángeles, canta un himno. Es el pan de los que caminan. Ecce panis angelorum. Me acuerdo que una vez celebré la misa hace ya muchos años en un oratorio de aquellos primeros oratorios que construyó San José María, concretamente el de Gener, el primer centro de la obra después de la guerra. Se puso como se pudo, sin casi dinero, y el sagrario era un sagrario muy pobre, de madera, sin ningún adorno, liso. Por eso le puso un conopeo, el lienzo que se pone encima, así recio, para que embedecerlo un poquito, ¿no?, de tela recia, muy bonito. Pero ay, amigo, aquel día nos tocó celebrar en aquel oratorio, y era jueves y había que renovar el Santísimo. Ya de vez en cuando el sacerdote cambia las formas para que estén siempre frescas. Y me tocó abrir el sagrario aquel, y por dentro era otra cosa. Estaba lleno de belleza, de ornamento. Y abría las puertas y estaban grabados dos ángeles que tenían una leyenda, esta que te he dicho. Este es el pan de los ángeles, es el pan de los que caminan. Y había joyas dentro puestas, fuera nada, pero para Dios todo lo mejor. Todo lo mejor. Había poco, pero para Dios San José María tenía claro que tenía que dar lo mejor. Cuando el Papa Juan Pablo II vino, lo recordaréis, su primer viaje a España, año 82, finales de octubre. De hecho, el segundo acto, el tercero fue una misa en la Almudena, porque era el día 2 de noviembre, ¿no? En el cementerio, quiero decir. Y la primera noche que llegó fue una adoración eucarística, con la adoración nocturna, en una parroquia de Madrid. Y allí el Papa glosó en la homilía, preciosa, hablamos de hace tantos años, el Papa estaba recién elegido, estaba fuerte, ya había sido el atentado, pero estaba fuerte, ¿no? Y glosó esa frase tan bonita que en España se dice, lo dijo el Papa: amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Bueno, pues yo me quedo con esas palabras para que lo penséis. Cuando uno se acerca al Jueves Santo y piensa lo que significa la misa, el sacrificio de Cristo, el sacerdocio, el amor de Dios que se nos da, lo acompañaréis, ¿no?, en los monumentos también, lo acompañaremos todos esos días. Amor con amor se paga. Tú, Señor, me das todo, ¿yo qué te doy? Tú nos das cada día en la misa. ¿Yo cómo te correspondo? Amor con amor se paga. Centremos nuestra cabeza, nuestra oración en eso, en que Dios está con nosotros. Fijaros que
que recuerdo, ¿no?, que cuando a San José María ya, pues el año que murió, había perdido la vista. Prácticamente estaba, casi iba a decir que es ciego, aunque lo disimulaba muy bien, ¿no? Y tenía mucha ayuda. Le habían hecho, porque él se la hacía de memoria, pero le habían hecho un misal con 2 o 3 misas solo, pero de letra así de grande, porque no veía. Y con 2 o 3 misas, ¿no? La de difuntos, la de la Virgen y alguna otra más. Y aquel jueves, el último Corpus Christi que aquí en la tierra, murió en junio, pues sería mayo. Aquel año no sé cuándo cayó, pero la celebró. Llegó al comienzo de la misa, al pie del altar, y al que le acompañaba, que era el entonces don Javier Echevarría, le preguntó: ¿qué misa me has puesto? Y dijo: padre, la de la Virgen, porque era la que podía leer. Y se paró y le dijo: cámbiamela, y aunque me cueste mucho leerla, ponme la de la solemnidad del Corpus Christi. Y le añadió lo siguiente, que es lo que más conmueve: hijo mío, ayúdame a ser piadoso. Claro, un hombre que se acababa su vida ya, que había hecho tanto por la Iglesia, que nos enseñó a ser piadosos a nosotros, aún en ese momento, al final de su vida, quería aprender a vivir bien la misa. Ayúdame a ser piadoso. Pues le pedimos nosotros al Señor, al acabar ya nuestra oración, este ratito de oración primero, que nos dispongamos a vivir esos días del tríodo pascual pensando en esto, que tu misa cada día en la que participas, que asistes, que eres alguien más, sea de verdad un acto de amor, como aquella última cena, quiero decir, donde el Señor se nos ofreció. A Él, al Señor, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.